nosotros responder al llamado del Señor, para que nosotros podamos cumplir este glorioso mandamiento. Y la semana pasada estuvimos compartiendo y hablando acerca de que nosotros, para cumplir el gran mandamiento del Señor, es que tenemos que seguir la verdad por medio de su palabra. Hoy, en esta tarde, vamos a estar también tocando este tema muy importante de cómo cumplir el mandamiento del Señor, es cumpliendo los dos grandes mandamientos que el Señor Jesús nos dejó en su palabra. Y para esto voy a invitarles que abran en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, a partir del versículo 34 al versículo 40. El Evangelio de Mateo, capítulo 22, del versículo 34 al 40. Dice la palabra del Señor: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. Y Señor, nos sometemos a ella. Espíritu Santo de Dios, sé tú con nosotros en esta tarde, Señor, hablando a nuestros corazones, Padre, guiándonos y Padre, así, dándonos entendimiento de tu voluntad que tú nos has dejado en tu palabra. Señor, gracias te damos por este privilegio de poder tener la libertad, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder meditar en ella. Te alabamos y te bendecimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí en este pasaje encontramos algo muy interesante. Jesús, ya hace más de 2000 años, estaba cumpliendo sus propósitos y el ministerio por el cual el Señor le había enviado para entregar su vida por la humanidad. Pero Él estaba ahí enseñando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Y siempre en el ministerio de Jesús hubo bastante también, si bien bastante aceptación por la predicación de Jesús, hubo también bastante oposición. Y especialmente la gente religiosa era que se levantaba en contra de las enseñanzas de Jesús. Y en este pasaje justamente, ya a pocos días prácticamente o horas ya de Jesús entregar su vida, Jesús estaba disertando ahí en el templo, en la ciudad, y se habían juntado varios movimientos ahí, varias corrientes teológicas en ese momento, y estaba tratando de hacerles preguntas con la finalidad de ridiculizar a Jesús, de hacerlo caer, que Él diga una cosa que vaya en contra de lo que ellos creían, en contra de la ley de Dios. Y es por eso que cuando vemos ahí a los herodianos, cuando se acercan ellos, que eran los del partido de Herodes, que eran judíos que estaban con el gobierno, y les preguntó, bueno, ¿a quién tenemos que nosotros dar tributo, no? Y le entregó una moneda, ¿no? del César, del Imperio Romano, que en ese momento estaba ahí imperando. Entonces Jesús le responde, ¿no? Sabiamente, y le dice: bueno, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron avergonzados. Y no solamente eso, sino también se levantaron los saduceos y le preguntaron acerca de la resurrección. ¿Por qué? Porque los saduceos, que también eran judíos,
y que creían en la ley de Dios, pero no creían en la resurrección. Y Jesús también les habla acerca de la resurrección y ellos quedan también avergonzados. Por eso que cuando vemos ahí en el versículo 34, dice, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ahora vinieron el otro partido, ¿no? Los fariseos. Los fariseos que conformaban, ¿no?, una élite donde estaban ahí los escribas, los sacerdotes, que formaban parte, ¿no?, del templo. Ellos también le hicieron una pregunta, y como dice la Escritura, ¿con qué intención, no? Y dice uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, dice, por tentarle, ¿no?, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y por qué le hizo esa pregunta? ¿Qué es lo que en el contexto había detrás de estos grupos? ¿Cuál era su creencia? ¿Cuál era su lucha, su pugna entre ellos? Y dentro de los mismos fariseos había división entre ellos. ¿Por qué? Porque según lo que ellos habían revisado en el Pentateuco, en los 5 libros de la ley, ellos encontraron más de 1000 mandamientos dados por Dios para que se siguieran. Y no solamente encontraron esos más de 1000 mandamientos, sino que los fariseos agregaron muchos más mandamientos que según ellos decían que Dios no los había dado, pero que estaban implícitos en la ley, y ellos lo llamaban, ¿no?, la tradición de los fariseos, ¿no? Por eso cuando ustedes vean acerca de la tradición de los fariseos, es porque ellos también habían aplicado otras leyes, la cual la palabra de Dios no había enseñado. Y ellos se habían dividido porque en la ley se habían dividido 2 grupos. Uno, decían que el primer grupo, o un grupo, era lo que ellos decían que era lo más importante, era el gran mandamiento. Otros decían no, que el otro grupo era lo más importante. Ahora, si ustedes observan la ley de Dios, y especialmente los 10 mandamientos, Jesús está dando una enseñanza muy importante. Porque los grandes mandamientos, hermanos, solamente se unen en 2 grandes mandamientos, como dicen, en relación con Dios y en relación con el prójimo. Por eso que todos los mandamientos que ellos habían, los más de 1000 mandamientos que encontramos en la palabra de Dios, ellos habían separado los mandamientos que se tenían que referir acerca de Dios y los mandamientos que tenían que ver con tu relación con el prójimo. Pero aún así, entonces ellos estaban queriendo saber cuál era la opinión de Jesús y cuál él estaba dando más importancia a estos mandamientos. Por eso que Jesús, sabiendo la intención de ellos, ¿no?, para tentarle, diciendo, maestro, entonces, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús une los mandamientos, los 2 eran importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, este es el primer y grande mandamiento, y el segundo, dice, es semejante. Ahora, hermanos, el amor de Dios y al prójimo son como la fuente y la base de todos los demás mandamientos, hermanos. Y es necesario que nosotros, si queremos cumplir el mandamiento del Señor, tenemos que entender cuáles son estos 2 mandamientos y la importancia de estos mandamientos para que nosotros podamos cumplir y obedecer el mandamiento del Señor. Porque si nosotros no entendemos la profundidad de estos mandamientos, ¿cómo es que nosotros vamos a predicar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a compartir? Porque lo que tenemos que compartir, hermanos, se basa justamente en estos 2 grandes mandamientos. Y toda ley, hermanos, que encontramos en estos 2 mandamientos se cumple en una sola palabra: amor. Amor. Hermanos, toda obediencia procede del amor. Y todo, hermanos, que no procede de ahí,
en la vida cristiana no es correcto y no sirve para nada. Si el amor no está fluyendo y manifestándose y poniéndose por obra, hermanos, en vano es que nosotros cumplamos estos mandamientos. Es imposible. El amor es el que nos va a llevar, hermanos, a cumplir estos dos grandes mandamientos. Porque si no hay amor, ¿cómo nosotros vamos a predicar la palabra del Señor? Y una palabra tan corta, tan pequeña, pero muy significativa. El amor a Dios, hermanos, es el grande y primer mandamiento de todos. Ahora bien, al ser Dios, un Dios eterno, infinito y fuente de todas las bendiciones, de todos los bienes, hermanos, Él es el que tiene que ser amado en primer lugar. Y no debe amarse más que a Dios, porque Él es el que merece toda nuestra oración, todo nuestro amor. Hermanos, si nosotros observamos aquí en este pasaje, en el versículo 37, dice la palabra del Señor que amarás al Señor tu Dios. Amar a Dios, hermanos, como algo nuestro, es amarle porque sabemos quién es nuestro Dios. Debemos saber qué es lo que el Señor hizo. Tú no puedes amar a alguien que tú no conoces. Y eso es algo muy importante. Por eso que dice, amarás a tu Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? Una de las cosas muy importante que nosotros tenemos que entender, que el primer paso que nosotros tenemos que tomar para amar a alguien, tenemos que conocerle. ¿Conoces a Dios? ¿Sabes quién es Dios? ¿Qué es lo que Él hace o ha hecho y hará por ti? Entonces, hermanos, uno de los primeros pasos en nuestra vida, si nosotros queremos amar a Dios o decir que queremos tener la intención de amar a Dios, tenemos que conocerle primero. Y para conocerle al Señor es a través de nuestro Señor Jesucristo. El hombre, por el pecado, engañado por el enemigo, estuvo ciego espiritualmente, lejos de Dios, sin conocer a Dios, solamente dejándose llevar, como dice la palabra, por la corriente de este mundo, por la vanidad de este mundo, siguiendo todos los mandamientos que Satanás había puesto en el corazón del hombre por el pecado, para apartarlo de la presencia del Señor. Hizo que el hombre cada vez desconozca de Dios. Y esta es la situación actual de la humanidad. El hombre no conoce a Dios. Por eso que el hombre no lo ama, no lo obedece, porque no le conoce. Y nosotros, hermanos, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, y aquellos que quieran conocerle, tienen que aceptar a Jesús como su Salvador, porque a través de Jesucristo nosotros, hermanos, vamos a conocer el amor de Dios, vamos a conocer su propósito, vamos a conocer su voluntad. Y cuando nosotros, hermanos, entramos en una íntima relación con Dios, vamos a conocer lo que Él hace, lo que Él quiere. Y por eso, hermanos, cuando nosotros comenzamos a conocerle, ver todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que hace, vamos a comenzar a amarle. ¿Cómo amamos a nuestros seres queridos? Le amamos porque le conocemos, porque entramos en una relación con ellos, en una convivencia que no es de la noche a la mañana. Entonces, hermanos, tenemos que ir conociendo a Dios de su amor, para que el Señor pueda ser amado y nosotros podamos cumplir los propósitos del Señor. Por eso, amarás al Señor tu Dios. Entonces, tenemos que nosotros tener una actitud
correcta delante del Señor, obedeciéndole y dependiendo de Él en todo. Hemos de amarle también, dice la palabra de Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Hermanos, aquí lo que la palabra nos está diciendo, que nosotros no solamente, aparte de conocerle, nosotros tenemos que amar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, habla del Espíritu, con toda nuestra alma, con todos nuestros sentimientos, con toda nuestra mente que tiene que ver con el conocimiento, la voluntad, el intelecto, con todo nuestro ser, hermanos. Nosotros tenemos que dar todo de nosotros para amar a Dios. Y este es el primer gran mandamiento por el cual nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre preocupándonos para que nosotros nos acerquemos más al Señor. Cuando más nosotros nos acercamos al Señor, cuando más le conocemos al Señor en su presencia, hermanos, vamos a mostrar que le amamos al Señor. No solamente de palabras, sino de hechos. Y amar, hermanos, es algo que encontramos en toda la Biblia, el amor de Dios reflejado en este precioso libro. Aquí encontramos todo el amor de Dios para con nosotros. Y nosotros tenemos, hermanos, que ir a ella para conocer el amor de Dios y también nosotros amarle como Él quiere. Y el segundo gran mandamiento que encontramos aquí, dice, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Es el segundo y gran mandamiento. Y esto es semejante al primero, pues así como el primero, hermanos, incluye especialmente, ¿no?, el deseo profundo de nuestro ser de amar a Dios. De la misma manera, hermanos, nosotros también tenemos que amar al prójimo de la misma manera. ¿Y quién es nuestro prójimo? Es nuestro próximo, el que está cerca de nosotros, aquel que está en una necesidad. El prójimo es alguien que está cerca a ti y que tiene una necesidad, en el cual tú tienes que ayudarle, tú tienes que preocuparte por esa persona, por ese prójimo. Tienes que amarle, tienes que tú actuar como Dios actuó con nosotros, como Dios actúa. Hermanos, nosotros también tenemos que hacerlo. Por eso que en la palabra de Dios en 1 de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, también ame a su hermano. En el capítulo 5, verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, hermanos, el amor se va a reflejar en dos actitudes muy importantes. Uno, dar de todo tu ser para amar a Dios. Y otro, muy importante, la obediencia a través de los mandamientos del Señor. Hermanos, si nosotros guardamos sus mandamientos, si nosotros obedecemos sus mandamientos, entonces nosotros estamos demostrando con nuestras actitudes en estar siempre escuchando la palabra de Dios, le estamos diciendo al Señor que le amamos, porque obedecemos su palabra. Si tú quieres amar a Dios, hermano, guarda los mandamientos del Señor, cumple los mandamientos del Señor. Y el amor de Dios, hermanos, que ha sido derramado en tu corazón, es la que va a hacer que tú puedas amar también a tu prójimo. Cuento una historia. Esto nos contó una vez nuestro hijo que vive allí en Perú. Y dice de que en un incendio habían llegado los bomberos y ya cuando apagaron el incendio, no había muchas partes que habían quedado pues no en cenizas, y ahí también no había un corral, no, donde en la casa pues no tenían animalitos,
Y así que cuando los bomberos, ¿no?, después de apagar siempre, ¿no?, están ahí investigando, escarbando si todavía queda un fuego. Y por ahí un bombero pasó y encontró había una pelota negra, ¿no?, de todo carbonizado, ¿no? Así que este bombero, ¿no?, patea esa pelota, y cuando lo patea, debajo de esa pelota o de ese bulto, había un montón de pollitos que estaban vivos en el corral. Y esa pelota había sido una gallina, que en el momento del siniestro, dice que esa gallina cubrió a sus pollitos. Ella se quemó, pero los pollitos vivieron. Un animalito, hermanos, con un instinto de protección, de amor a sus seres queridos. Un animalito, hermanos. La vez pasada también vi por la televisión cuando un perrito había sido atropellado, no sé si lo han visto ustedes por internet, había sido atropellado en medio de una carretera, como la 5, donde fluían bastantes carros, había sido atropellado. Y otro perrito, al ver que había sido atropellado, se arriesgó y comenzó él a cruzar todo ese freeway donde circulaban los carros a grandes velocidades, esquivando los carros para llegar a donde estaba el perrito que había sido muerto. ¿Y qué es lo que hizo? No solamente se quedó ahí, sino que lo cogió del cuello y comenzó a arrastrarlo hacia la orilla, en medio de los carros que pasaban. ¿Qué? Ese animalito, ese instinto de protección, ese instinto de amor por un animalito como él que estaba en peligro, él comenzó a sacarlo del peligro donde se encontraba. Hermanos, Dios siempre actúa en amor con nosotros. Él siempre está cubriéndonos con su amor, protegiéndonos de cualquier dificultad, de cualquier problema, de cualquier circunstancia que nosotros podamos tener. Y así también Él nos va a librar de muchos peligros. Y Él lo hace y lo quiere hacer. Pero así mismo también, como el Señor hace por nosotros, el Señor también demanda que nosotros hagamos lo mismo. ¿Cómo es que ha llegado este evangelio hasta nosotros, hermanos? Es por amor y obediencia a su palabra. ¿Por qué nosotros estamos ahora sentados aquí, teniendo la libertad de escuchar libremente la palabra de Dios? Porque hombres y mujeres dieron su vida por el evangelio, por amor, para que a nosotros nos llegara y nosotros podamos disfrutar de esta bendición. Dice la palabra ahí en Hebreos, en el capítulo 11, que muchos de ellos fueron vituperiados, perseguidos, maltratados, matados, aserrados, quemados. Hermanos, hermanos que dieron su vida por el evangelio, para que el evangelio corriera, para que el evangelio no se detuviera, para que el evangelio se siga predicando. Hermanos, dieron su vida. Sin embargo, nosotros, hermanos, teniendo toda la libertad, toda la comodidad, no estamos ni siquiera en ese nivel de dar nuestra vida por el evangelio. No estamos predicando el evangelio del Señor. No estamos dando de nosotros siquiera algo por lo que el Señor Jesús hizo, por lo que los hombres de Dios, hombres y mujeres de fe como nosotros, dieron su vida para que nosotros disfrutemos de esta bendición del evangelio del Señor. ¿Cómo nosotros vamos a cumplir el mandato del Señor, hermanos? ¿Cómo vamos a cumplir el mandato de Dios si no estamos amando a Dios? ¿Cómo vamos a cumplir el mandato de Dios si no estamos amando a nuestro prójimo? No estamos yendo a predicar, compartir este glorioso evangelio. ¿Queremos cumplir? Sí, todos queremos cumplir. Pero no solamente es decirlo, es sentirlo o tener la intención, sino que hay que hacerlo, hay que ponerlo por obra, por práctica. Necesitamos, hermanos, predicar el evangelio.
Necesitamos nosotros compartir este glorioso evangelio para una nueva generación. Si el Señor no viene pronto, hay una nueva generación que tiene que ser levantada con el poder de Dios, con el evangelio de salvación. Y nos toca a nosotros en este tiempo compartirlo y predicarlo. Dar de nuestra vida, hermanos. Dar de nosotros. Cuando nosotros lo hacemos y obedecemos un mandamiento, le estamos diciendo que amamos al Señor. ¿Cómo decimos que amamos a nuestro prójimo? A quien vemos. ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos si no le predicamos el evangelio? Si nosotros amamos a Dios, vamos a compartir este evangelio con nuestro prójimo. Por eso de que Jesús resumió los grandes mandamientos del Señor en dos muy importantes, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero esos dos mandamientos, estos dos grandes mandamientos, están unidos por algo importante: el amor del Señor, que es el amor que el Señor ha derramado por nosotros. Tenemos, hermanos, que considerar, estamos en tiempos muy difíciles y vendrán aún más. Llegará el momento en que ya no vamos a tener esta libertad de predicar el evangelio. Ya no vamos a tener esta libertad de poder compartirlo. ¿Cómo nosotros, si hoy no lo hacemos, cómo pretendemos hacerlo cuando las cosas se pongan más difíciles? Es hoy, hermanos. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de nosotros proclamar este glorioso evangelio del Señor. Y nos toca a nosotros, si queremos cumplir este gran mandamiento. Recuerda, hermanos, la unidad de la iglesia es importante. Tenemos que estar unidos como iglesia para hacer la tarea. Cuando los grandes hombres y mujeres hicieron la tarea de la predicación del evangelio, lo hicieron unidos como iglesia. Tenemos que hacerlo como iglesia. Tenemos, hermanos, que responder a este llamado que el Señor está haciendo en tu vida hoy para predicar el evangelio. Responder al llamado del Señor, a la invitación del Señor. Tenemos que, hermanos, cumplir los mandamientos del Señor. Tenemos que predicar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor contiene el poder de Dios. La palabra de Dios trae vida, transforma vidas. Y, hermanos, tenemos que amar. Tenemos que amar. Aún Jesús fue más allá. Tenemos que amar aún a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque aún nuestro peor enemigo también necesita la oportunidad de la predicación del evangelio. Ellos también necesitan escuchar que Jesús los ama. Hermanos, no podemos nosotros clasificar a quién predicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que sembrar la bendita palabra del Señor. Y como dice en Isaías, cuando nosotros sembramos la palabra del Señor, la palabra del Señor nunca volverá vacía. Siempre traerá su fruto. Hermanos, somos los llamados a ir a los campos, a tirar la semilla de la palabra. Y recuerden que quien obra, hermanos, es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos los instrumentos de Dios, pero tenemos que tener amor. Amor por Dios. Y para que tú tengas amor por Dios, tienes que conocerle. Amor a tu prójimo. Si tú amas a Dios, entonces vas a amar a tu prójimo. Y una de las maneras de tú amar a tu prójimo es compartirle del evangelio del Señor. Así que, hermanos, tenemos una tarea muy hermosa y tenemos un mandamiento hermoso que cumplir. ¿Lo cumplirás? ¿Te alinearás al ejército de Dios
para poder engrandecer el bendito nombre del Señor y poder rescatar las almas que están cautivas por el pecado para el Señor. Hermanos, tú y yo somos los llamados a cumplir esta gloriosa tarea. Somos los llamados a poder predicar este glorioso evangelio de amor, de esperanza y de salvación. Somos nosotros, hermanos, y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Vamos